Buenas noches, estamos comenzando el avispero y hoy tenemos 4 panelistas que nos van a ayudar a desmenuzar este tema que en época electoral pues ha sido retomado por los candidatos. Estamos hablando de la República versus el Estado plurinacional. Quiero comenzar saludando a los panelistas, a los invitados que hoy se han dado este tiempo para que podamos conversar y para que también ellos puedan responder las dudas, las preguntas que ustedes tienen desde casa. Voy a comenzar con Dunia Sandoval. Ella es comunicadora, economista, docente, investigadora y también es ex vocal del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo le va, Dunia? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Me siento muy contenta de poder comentar con tan distinguidos acompañantes en el panel. Va a estar súper interesante. Así es, así es. Bien, también saludamos a Norma Casanova. Ella es socióloga e investigadora con experiencia en temas indígenas de tierras bajas en Santa Cruz. Norma, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, como siempre agradecida yo por tomar en cuenta la opinión, que en este caso es una opinión también colegiada, ¿no? Como representante del Colegio Departamental de Sociólogos de Santa Cruz. Bien, gracias Norma, gracias. Jorge Comadina, él es sociólogo, también docente e investigador. Jorge, qué gusto tenerte hoy. Creo que tenemos ahí un problemita de conexión con Jorge. Esperamos resolverlo en el transcurso de este programa, pero también voy a saludar a Gabriel Villalba. Él es abogado, especialista en geopolítica y director del CENAC Bolivia. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Qué tal, Romanet? Es un placer compartir contigo, compartir con el avispero, un placer estar en esta clase de conversatorio para poder develar ciertas dudas que tiene la ciudadanía en torno a estas dos nociones, ¿no? La republicana versus la plurinacional. Un placer compartir con Dunia, con Norma, con Jorge. Bien, muchísimas gracias. Entonces, antes de que empecemos a desmenuzar estos conceptos, yo le voy a pedir a Norma que podamos conceptualizar, ¿no? Ambos modelos y a partir de ahí ya vamos a ir profundizando. Ustedes se habrán dado cuenta que en esta época los candidatos han retomado este tema y muchos de ellos están poniendo por encima del Estado plurinacional el concepto de la república, ¿no? Se ha escuchado decir incluso a la presidenta que celebraría el retorno de una Bolivia, de la República de Bolivia. Entonces, para que nosotros podamos entender mejor esto, me gustaría que pueda explicarnos, que pueda conceptualizar ambos modelos, por favor. Bien, yo creo que es importante partir del concepto de lo que es el Estado, ¿no? Porque de eso es lo que vamos a hablar. Y dentro del imaginario colectivo nosotros tenemos una subjetividad creada de lo que esperamos del Estado. Y este Estado debería ser un Estado que nos dé, primero, justicia social, que tenga soberanía en la capacidad de legislar, pero que también esté dentro del marco de la legalidad y de la legitimidad, que es tan importante, ¿no? Y si nosotros queremos ponerle un nuevo aditamento, creo que es aquella institución que tiene una autoridad ética sobre la sociedad y de la forma como construye esa relación con la sociedad. Solo de esta forma nosotros vamos a poder entender aquella diferencia que queremos hacerla desde un discurso político de lo que es el Estado republicano, de lo que ha sido el Estado liberal, de lo que ha sido el Estado nacionalista y de lo que ha sido el Estado plurinacional como una construcción que conocemos quienes estamos en este momento en el debate. Porque si bien es cierto que lo demás hemos visto desde los otros, desde la información secundaria de lo que ha sido esa construcción del Estado, el Estado plurinacional nosotros lo hemos visto cómo se ha ido construyendo en el 2006, que me parece que es un hito muy importante.
Dentro de este concepto, por lo tanto, podríamos decir de que hay hitos que nosotros tendríamos que tomar en cuenta. En esa construcción de la relación del Estado con la sociedad, en 1826, cuando se funda el Estado republicano, vamos a ver de que esa construcción de ciudadanía estaba marcada por algunos ideologemas importantísimos, ¿no? El tema de la raza, por ejemplo, de la patria como tal, pero además eso que la ciudadanía se convertía en ciudadano de primera, en ciudadano de segunda y en ciudadano de tercera, ¿no? Esa era la gran diferenciación de lo que era el Estado republicano de 1826. En 1938 ya vamos a ver de que empiezan a haber bases de lo que es el constitucionalismo social, y el hito importante aquí es el de la Revolución del 52, que según vamos viendo, aquel proceso histórico de conformar un Estado con otras características ha hecho de que haya un continuum que también lo encontremos como una construcción de ese Estado que trata de representarnos a cada uno de nosotros, pero desde dos posiciones diferentes, porque aquel Estado tenía una visión de universalidad de lo que venía a ser la construcción de esa ciudadanía para todos, quitando quizá aquellas particularidades que nosotros que trabajamos con el tema de género y con el tema indígena, para nosotros es importante, porque es el derecho a la diferencia, ¿no? Y creo que esas dos cosas podemos ir puntualizando para poder abrir el debate, ¿no? Cuando hablamos del gobierno que administra, que es otra de las confusiones, porque hablamos del Estado y hablamos del gobierno como si fueran una cosa misma, y no lo es, ¿no? El Estado es la institución capaz de dar respuesta y de establecer esas relaciones de ciudadanía, y el gobierno es quien administra bajo sus propios objetivos, ¿no? Y aquí podríamos hablar de lo que ha sido los caudillismos y aquellos perfiles que desgraciadamente han ido trastocando las intenciones de querer hacer este Estado que sea un Estado de derechos, que los ciudadanos bolivianos nosotros podamos sentirnos identificados y representados, ¿no? La reproducción del poder en sí mismo, que ahí podríamos ponerles otros aditamentos, que ha hecho de que estos estados no lleguen a completar su proceso y por lo tanto estemos viviendo en este momento una confusión de decir qué hacia allá, ¿no? ¿Cuál es la mirada prospectiva que nosotros vamos a hacer con referencia al Estado que nosotros queremos y a las formas de gobierno que se van a ir a implementar, porque no podemos echar por tierra todo lo que hemos vivido este proceso, por ejemplo, desde el año 2006, ¿no? Y ahí quizá después podemos hablar de algunas categorías discursivas. Bien. ¿Cómo llegamos a ser un Estado plurinacional? ¿Qué implicaba esto desde el momento que se plantea y que se logra plasmar en la Constitución? ¿Y qué implica hoy, Gabriel? Bueno, entender la construcción del Estado plurinacional nos retrotrae a la historia de la construcción misma del Estado, por supuesto a las constituciones y por supuesto al constitucionalismo. Si vamos a hablar de constitucionalismo, tenemos que hablar de la construcción de Estado de Derecho, un Estado que reconocía únicamente los derechos civiles, posteriormente únicamente los derechos civiles y políticos. Posteriormente llegamos al Estado social de derecho y ahí tenemos constituciones muy interesantes, la Constitución de Querétaro, por ejemplo, tenemos la Constitución alemana, toda esa ola de las constituciones sociales. Después llegamos a el Estado social y constitucional de derecho. Y posteriormente llegamos a el nuevo constitucionalismo o el neoconstitucionalismo latinoamericano con las concepciones de plurinacionalidad, porque también hay que ser claros y enfáticos en esto. No es que Bolivia ha descubierto la pólvora con la plurinacionalidad y la noción de plurinacionalidad. Por supuesto que otros países como Ecuador, por ejemplo, han constitucionalizado la noción y ese reconocimiento de plurinacionalidad que tiene su concepción nuclear en el hecho del reconocimiento a la heterogeneidad.
se ha construido una concepción de Estado, una concepción de constitución que prácticamente era homogénea, reconocía un solo idioma en la construcción misma del Estado, ¿no? Un solo idioma, una sola raza, una sola nación, un solo territorio. La plurinacionalidad nos abre el paradigma, el nuevo paradigma civilizatorio para entender el Estado y las nuevas lógicas sociales, culturales, a partir de la heterogeneidad, a partir de ese reconocimiento de las naciones y pueblos preexistentes a lo que mencionaba Norma, 1825-1826, cuya carta de reconocimiento de Bolivia como tal, 1825-1826, no figuraba ni una sola mujer y no figuraba ni un solo indígena. No se reconocía las republiquetas, por ejemplo, no se reconocía esa gran diversidad cultural que teníamos en Bolivia. Entonces, no es simplemente nociones discursivas, sino que son nociones que se han llegado a constitucionalizar a partir de un desarrollo histórico del constitucionalismo y, por supuesto, de lo que se está construyendo desde el sur del mundo. Gabriel, bajo esa explicación, ¿cuánto ha ganado el país? ¿Cuánto han ganado los bolivianos y bolivianas dentro de este paraguas, ¿no? Del reconocimiento de lo plural, del reconocimiento de lo que antes estaba excluido? Sin duda, creo que es importantísimo ver la construcción de nuestras constituciones latinoamericanas, pero arribando en la construcción de todas las reformas constitucionales en Bolivia, la del 67, por ejemplo, es fundamental, y llegamos al proceso constituyente. En ese proceso constituyente creo que ha sido fundamental el reconocimiento, y ahí nos hemos encontrado todos como diversos, hay muchísimos escritos, libros y demás sobre todo el proceso constituyente. Por supuesto que se ha llegado a reconocer una plurinacionalidad, una noción de lo plural, un reconocimiento a las naciones y pueblos indígenas originarios preexistentes a la colonia, que no se puede retroceder. No podemos echarlo por la borda ni en ámbitos culturales, ni en ámbitos sociales, ni en ámbitos estrictamente del derecho o jurídicos, ¿no? Entonces, tenemos que seguir avanzando sobre este camino, sobre esta senda del Estado plurinacional. A mí me llama mucho la atención los simbolismos que se utilizan. El simbolismo de la Biblia entrando a Palacio de Gobierno, el simbolismo de la cruz, el simbolismo de la religiosidad, retrotraen a toda esa concepción republicana, a esa concepción de una sociedad totalmente homogénea, que yo creo que ninguno de los bolivianos quiere volver y, por supuesto, es algo que no podemos retroceder en el propio desarrollo histórico y constitucional. Simplemente eso, entonces, es una obviedad jurídica, pero, por supuesto, también una construcción que ha costado muchísimo. Y son estos símbolos a los que estás mencionando los que algunos candidatos están usando como bandera. Y ahí yo traslado esta pregunta a Dunia y le consulto si es o no un error que los candidatos estén hablando, estén mencionando de volver a la república, de recuperarla. ¿Es esta una posibilidad real, Dunia? Creo que hay una tremenda confusión que se ha creado a propósito en el momento de la Asamblea Constituyente, una confusión conceptual, pero voy a aclarar. El Estado es la representación política de los pueblos, de las naciones, y se conforma, según Gramsci, por dos partes: la sociedad política, que serían los que están en el gobierno, y la sociedad civil. Y bueno, el Estado, ha habido el Estado feudal, el Estado colonial, después se creó el Estado independiente. Ahora, hay dos formas de gobierno, solamente dos, que dentro de ellas tienen sus variantes: monarquía o república. Monarquía es cuando existe un linaje de sangre y un gobernante hereditario, que se puede llamar rey, inca, se le puede llamar emperador, pero durante la Revolución Francesa se rompió esto y se creó la República Francesa con todas sus limitaciones, como una primera república que existió
donde se hablaba de la separación de los poderes. Esa es una primera diferencia, el poder ejecutivo, legislativo, judicial. Entonces, Bolivia, a eso quiero llegar, nunca dejó de ser una república, porque si no hubiese sido república sería monarquía. O sea, si digamos un gobernante se hubiera autoproclamado rey o emperador, entonces ahí hubiese dejado de ser república. Ya esa es la primera aclaración. Y un ejemplo pongo para dejar más claro todavía. Los catalanes, que son un pueblo dentro del Estado español, están luchando no solo por su independencia, sino para convertirse en República Catalana, ya no tributar a los reyes de España actuales. Otro punto muy importante de la República es que hay una elección de sus autoridades. Entonces, el primer punto que quiero aclarar es ese. Bolivia no tiene que volver a ser república, porque ya lo es. Otra cosa es el nombre oficial que ha sido cambiado, eso todos sabemos. Se ha cambiado el nombre oficial de República de Bolivia por Estado Plurinacional de Bolivia. O sea, es como que, igual que en Venezuela han cambiado, en vez de República de Venezuela, República Bolivariana de Venezuela. Son nombres o adjetivos que le han puesto, simbólicos, ¿no? Entonces, hay un tema de fondo. El tema de fondo es el del proceso constituyente, ¿no? Que estaba explicando Gabriel. En el proceso constituyente hubieron muchas demandas justamente porque históricamente hubieron exclusiones de los pueblos indígenas, exclusiones de las mujeres, exclusiones de la no participación, y el Estado boliviano del siglo XIX hasta mediados del XX fue totalmente excluyente. Hubo avances de inclusión en el gobierno del MNR de 1952, la Revolución Nacional. Avances no se pueden negar, pero son importantes, o sea, no son totales, pero son pasos. Por ejemplo, se estableció el voto universal, que fue un gran avance de inclusión. Eso es solo un ejemplo. Entonces, este hecho de querer iniciar todo de cero, hacer borrón y cuenta nueva, cambiar el nombre del Estado por Estado plurinacional, que ya no se llame república, no le quitó que sigue siendo república. Digamos, yo me puedo cambiar de nombre, pero mi naturaleza sigue siendo la misma, una cuestión así. Entonces, lo que estoy de acuerdo, y con esto concluyo esta ronda con Gabriel, es que los avances de inclusión que se han dado por las luchas de diferentes movimientos, con Yalila estábamos dentro de Pastoral Social Cáritas, por ejemplo, promoviendo la inclusión de los pueblos indígenas en esos años 2000, 2003, 2005, ¿no? Nuestro jefe era el padre Mauricio, recordamos su memoria, ¿no? Cómo en diferentes proyectos de pastoral social luchaban para promover, apoyar estos cambios, esta inclusión, grupos de mujeres muy diversos que se incluyan en la Constitución. El MAS fue un partido que participó en esto y que se llegó a apropiar, pero no es eso, la gente no se tiene que confundir, no son demandas de un partido, son demandas de toda una trayectoria de movimientos, de pueblos, de movilizaciones populares y sociales. Entonces, concluyo diciendo que no es necesario llevar una bandera de que vamos a volver a ser república, porque ya lo somos y nunca hemos dejado de ser. Ahora, cambiar el nombre y que vuelva a llamarse República de Bolivia es simbólico, si se hace o no se hace, o sea, lo importante sería que realmente se lleven adelante una cada vez mayor inclusión de todos los que forman parte de los pueblos, de los indígenas, de las mujeres, de los jóvenes, o sea, que sea un Estado con división de poderes, o sea, una república, y que sea un Estado incluyente. Llámese como se llame.
Gracias, eso era lo que quería aclarar. Dunia, quisiera escuchar qué es lo que tiene que decir Jorge respecto a esta intervención que ha tenido Dunia. Me quedo con esta frase que Bolivia nunca dejó de ser una república, ¿no? Es lo que acaba de mencionarnos. Jorge, si es que estás conectado, en caso de que no estés, por favor, Gabriel, si es que podés también ahí contestar esto, porque te vi muy atento. Bueno, creo que Jorge ahí estaba con algunos problemas técnicos, esperemos tenerlo, creo que está entrando. Y bueno, mientras tanto voy a desarrollar un poco lo que decía Dunia. Creo que no se trata simplemente de un cambio de nombre, ¿no? Por supuesto, coincido, existe una acumulación revolucionaria histórica por la lucha de inclusión de muchos sectores que se ha materializado en la nueva Constitución Política del Estado. La seguimos diciendo nueva a pesar de que ya tiene bastantes años, ¿no? El aglutinante más poderoso de todos estos movimientos, o de la mayoría de los movimientos, porque muchísimos han participado en el proceso constituyente, por supuesto que ha sido el movimiento al socialismo, no en su forma partido, sino en su forma instrumento político para la soberanía de los pueblos, en su forma IPCP, que ha llegado a aglutinar a Bartolinas, interculturales, trabajadores mineros, cocaleros y demás, que por supuesto por su lado estaban dispersos, pero se aglutinaban de cierta forma en la forma instrumento del movimiento del socialismo. Eso ya para un debate posterior. Ahora bien, en la noción de república, nosotros tenemos que también entender el desarrollo del constitucionalismo a nivel mundial y universal. Tenemos la Constitución de Estados Unidos y la Constitución de Francia, que nos presentaron la República como tal, los albores de la República con el Estado de Derecho. Posteriormente, como lo dije, tenemos el Estado Social de Derecho. Ahí llegamos con Alemania, con México, y tenemos el Estado Social y constitucional de derecho, que vendría a ser el que nosotros somos. Entonces es una disparate a veces. Escucho a muchos asambleístas, diputados, senadores, autoridades y demás decir, no estamos en un estado de derecho. Por supuesto que no estamos en un estado de derecho. Eso era cuando se iniciaba la Constitución norteamericana o la Constitución francesa. Lo que estamos viviendo actualmente es un estado social, democrático y constitucional de derecho que ha llegado a proponerle al mundo y a Latinoamérica la concepción de plurinacionalidad, el paradigma de lo plurinacional, que como lo digo no es exclusividad de Bolivia, sino también de Ecuador. Y pues por lo menos simplemente tengo esas acotaciones para un poco referirme a lo referido por Norma y por Dunia. Ok, gracias. Jorge, fuera de estas concepciones que son académicas sobre lo que es o no es la república, está la esfera simbólica, que sin duda tiene otras connotaciones. Hay una concepción del concepto de la república asociada a los gobiernos elitistas, y en ese imaginario que puede o no tener gran parte de la población boliviana, quiero consultarte si es que la figura de Evo Morales, si es que nosotros podemos separar al nombre, a la figura del expresidente del concepto de este imaginario del Estado plurinacional de Bolivia. Jorge, no, estamos con un problema de conexión. Vamos a seguir intentando porque queremos escuchar la opinión que tiene que dar también Jorge, Norma, Dunia, ustedes que también podrían responder esto. ¿Qué tanto se puede hablar del Estado plurinacional boliviano desde esa concepción más simbólica, sin mencionar a Evo Morales? Lo que pasa es que cuando nosotros, yo aquí voy a hacer un retroceso, desde la conformación de los partidos políticos, lamentablemente, los partidos políticos se forman justamente en torno a los caudillos, ¿no? Y son estos caudillos los que parecen ser los íconos, ¿no? Y que permanecen. Lo tenemos con el LMNR, por ejemplo, a don Víctor Paz Estensoro, que estuvo... Sí, muy buenas noches. Antes de intervenir, quiero saber si me están escuchando, tengo algunas dudas.
Jorge, ¿cómo estás? Sí, justamente estábamos conversando con Norma, pero si es que podemos darle, por favor, ahí la palabra a Jorge hasta que se mejore este problemita de conexión. Jorge, ¿cómo estás? Aló, Jorge, Jorge, ¿nos escucha? Jorge. Bien, Sí, vamos a intentar internamente ya solucionar esto, pero dale, Norma. Sí, entonces cuando nosotros entendemos de que este tipo de imaginario que nosotros manejamos de lo que viene a ser el caudillismo para nosotros ha sido una construcción política que no podemos muchas veces separarlo aquello, ¿no? Sin embargo, y ahí, por ejemplo, dentro de también de lo que es el imaginario colectivo, cómo nosotros explicamos que en este momento haya un voto duro que nosotros no podamos quitar de ese esquema del juego que está moviéndose en este momento por las elecciones de octubre, 18 de octubre del 2020, ¿no? Creo que aquella construcción de deudas históricas que nosotros acumulamos y que llevamos a la Asamblea Constituyente y que fue parte de lo que se puso en esa Constitución Política del Estado del año 2009, es importante y que todavía no ha perdido vigencia. Y aquí vuelvo a decir, quienes trabajamos en el tema de género, aquellas demandas históricas que las mujeres reclamábamos están plasmadas dentro de esa Constitución Política del Estado. Como también el tema de los indígenas, por ejemplo. No podemos nosotros concebir de que dentro de los discursos, por miedo a parecerse a lo que está supuestamente en declive o terminando, nos olvidemos del término de la plurinacionalidad, de la revalorización de la cultura, de lo que ha significado para el pueblo indígena o para los pueblos indígenas el tema de tierra y territorio, de lo que es la participación, de lo que ha sido la inclusión, como ya señalaba Carmen Dunia, pero además de aquellos íconos que hemos movido nosotros, por ejemplo, dentro de la simbología, porque antes teníamos bandera boliviana y escudo nacional, y hemos metido otra simbología que es importante, como el patujú y la huipala. Los discursos que sean ajenos a todo lo que yo acabo de señalar, pues van a ser siempre excluyentes de todos aquellos que hemos tenido un proceso histórico, desde cuando se termina todo lo que ha venido a ser el militarismo y empieza nuevamente a visibilizarse un Estado democrático. Por lo tanto, y aquí yo debo señalar de que en el tema de los caudillos, aquellos errores que ellos han cometido los van a cometer también aquellos que se están proyectando ahora como líderes, no como caudillos, ¿no? Porque no hemos visto perfiles todavía que puedan ser capaces de quitar del imaginario aquel caudillo que ha sido durante 35 años un actor importante dentro de la vida política, ¿no? Así como en el nacionalismo, en el MNR, el error de querer más al partido que a la nación misma fue lo que lo hizo que vaya en declive, nuevamente ahora hemos visto de que aquel proceso de Estado plurinacional en son del caudillo hace de que el querer perpetuarse en el poder pues lo lleve a las instancias que lo ha llevado ahora, ¿no? Y yo vuelvo a señalar aquí el tema del Estado, ¿no? La legalidad y la legitimidad dentro de nuestro imaginario colectivo, que es muy importante en esa relación del ciudadano con el Estado. Dunia, su opinión sobre esto. Sí. Ahora vamos a la práctica, ¿no? Donde hay claramente la adopción de otro modelo. O sea, por más que el discurso seguía siendo el de la inclusión, de la representación de los pueblos indígenas, se abandona totalmente a los pueblos indígenas de tierras bajas, incluso a los de tierras altas, porque se toma ya la opción de apoyar a los vocaleros del Chapare, no a todos, ni siquiera a los de los Yungas, como una fracción en el bloque, en el poder, una fracción
a la que se le iba a dar prioridad. Entonces, el proyecto ya se vuelve extractivista, industrialista, y salen del gobierno, o sea, esto no es teórico, es visible. Sale Alejandro Almaraz, sale Solón, sale Juan Pablo Ramos, Cecilia Chacón, personas que eran ministros, viceministros, que quisieron defender el modelo de defensa de los pueblos indígenas, defensa de la tierra, territorio, todo lo que las organizaciones habían luchado. Entonces, ahí estoy muy de acuerdo contigo, Yalila, donde hay una cooptación dando prioridad al partido, similar a lo que pasó en el MNR, no exactamente igual, y el peligro ya para lo que es una república, hay un peligro, porque la república, ¿por qué se caracteriza? Por la separación de poderes, no por la centralización de poderes. El peligro también de el corporativismo, gobernar solamente para algunos sectores, pero no solo los cocaleros, también los agroindustriales y otros sectores que fueron favorecidos. Entonces, a partir de 2010, 11, ya se consolida este quiebre de lo que sería el modelo. Y como yo lo he vivido como vocal electoral, porque nosotros teníamos cuando era vocal la función, el órgano electoral, de realizar las consultas previas, antes de que hayan actividades mineras, antes de que hayan otro tipo de intervenciones en los territorios indígenas. Sin embargo, en la ley minera todo eso quedó como simbólico. O sea, había que hacerlo, pero aunque la comunidad diga que no, y haya un informe del Tribunal Electoral, está en la ley que igual se hace. Y en el caso del TIPNIS fue una consulta no previa, sino posterior y también manejada. Eso fue antes de que entre en mi gestión. Ahora, sobre las autonomías indígenas, en la gestión por luchar con otros dos vocales que eran comprometidos con eso, logramos mover para que hayan por lo menos 3 autonomías indígenas. Pero, ¿quiénes se oponían? Los alcaldes masistas, o sea, hacían campaña contra las autonomías indígenas. ¿Por qué? Por centralizar su poder partidista y porque no hayan autonomías indígenas. Eso fue el caso de Totoramarca, porque no querían repartir el poder, sino centralizarlo. Igualmente se retrasó otra construcción del Estado plurinacional, que serían las autonomías departamentales y las autonomías municipales. O sea, quedó como escrito, pero este proyecto fue frustrado. O sea, en la parte práctica, les digo, tanto por lecturas de varios analistas como porque lo he vivido, y cierro reiterando los peligros de que este modelo continúe. ¿Por qué? Porque es un modelo centralizador y es un modelo corporativista. Entonces, eso va en contra de lo que sería la república y lo que sería la democracia. De eso hemos sufrido y todos los bolivianos sabemos, de que en vez de respetar la separación entre los órganos, deberían llamarse poderes. Para tener poder con órganos, yo me sentía desprotegida, es como un pedazo de algo, pero no un poder, el nombre de poder como que te empodera, ¿no? Entonces, debería haber esta separación de poderes para que haya un equilibrio, que los politólogos lo llaman equilibrios, pesos y contrapesos en un sistema democrático. Entonces, más allá de los nombres que dice Gabriel, que Estado de Derecho, social de derecho, más avances, ¿no? En la práctica, que realmente se den estos valores de separación de poderes y una verdadera democracia. Eso les pediría a los partidos políticos. A ver, ¿qué significa o qué implica para las 36 naciones bolivianas que están dentro de este paraguas del Estado plurinacional, que se les pueda reconocer? ¿Cuál es la opinión que puede tener respecto a esta pregunta, Norma, Dunia, Gabriel? Por favor, si podemos comenzar contigo.
Bueno, el plano simbólico, para no irnos por las ramas y empezar a hablar de partidos políticos, que creo que denota que se ha perdido un debate anterior teórico. Creo que hay que hablar del plano simbólico y referirnos a lo que es el eurocentrismo, ¿no? Todas las concepciones sociológicas, políticas, de construcción y de noción de Estado son, pues, muy recurrentes y muy recurridas por mucha gente que reivindica el Estado republicano. La noción del eurocentrismo nos plantea la república. ¿Y qué es una república? Nos plantea un Estado homogéneo, un Estado que tiene una sola religión, una sola bandera, un solo territorio, un solo lenguaje oficial o idioma oficial, una sola nacionalidad. Eso es lo que implica el Estado republicano. Un Estado, como lo dijo Norma, totalmente excluyente, que ya lo he explicado desde el ámbito del constitucionalismo, ya ha sido superado por la historia, ya ha sido superado por la teoría política. Por otro lado, tienes el neoconstitucionalismo latinoamericano, que deviene de una noción pues de plurinacionalidad, que construye la noción de plurinacionalidad, que deviene a la vez esta noción de plurinacionalidad de la descolonización. ¿Qué es la descolonización? Es cambiar todos nuestros chips mentales adoptados por desde 1825 hasta, pongamos, seguimos con esta mentalidad colonial, producto de nuestras propias prácticas culturales, prácticas sociales, prácticas políticas y de esa estratificación de nuestra sociedad basada en la pigmentocracia, ¿no? Entonces tenemos que entender la plurinacionalidad a partir de la descolonización. Otros autores, Enrique Dussel, por ejemplo, nos habla de decolonialidad, haciendo esa diferenciación entre descolonización y decolonialidad, para entender lo que es el Estado plurinacional, en realidad, ¿no? Entonces, es claro que el Estado republicano es totalmente homogéneo, es totalmente excluyente, reivindica, como les dije, una sola religión, un solo territorio, un solo lenguaje, una sola nacionalidad, y el Estado plurinacional es totalmente todo lo contrario. Ahora, para entender esta noción de poderes, también ha sido ampliamente superado, ¿no? ¿Cómo se puede entender un Estado que está fragmentado en islas de poder? La noción de órganos nos plantea un ámbito sistémico del Estado. Un órgano es parte de todo un cuerpo, ¿no? Que tiene que ir en la misma senda, en la misma ruta. Ahora bien, por supuesto que hablar de autonomía de los órganos es otra cosa, pero plantearnos poderes versus órganos también es una diferenciación importante que va más allá de simple nombre. Eso es fundamental entenderlo, y pues en el plano estrictamente simbólico, como tú hacías la pregunta, creo que tenemos que empezar a plantearnos que no queremos volver a un Estado republicano, que no es un falso debate este republicano versus Estado plurinacional. Por supuesto, no queremos volver a un Estado que excluya a grandes mayorías de las naciones y pueblos indígenas, por ejemplo. Un Estado estratificado, ¿no? Un Estado basado en la pigmentocracia. Queremos estar en un Estado, y esto ya se ha superado a nivel político, ya lo dije, a nivel del derecho, a nivel cultural, de la construcción de este Estado plurinacional, que tiene que continuar, por supuesto. El MAS puso su granito de arena en eso. Vendrán futuros gobiernos, futuros líderes, futuras autoridades que seguirán construyendo este Estado plurinacional. Yo no me quiero adscribir a este ámbito estrictamente electoralista de hablar de partidos, quién es mejor, quién es peor, o el MAS ha sido un desastre o ha sido lo mejor. Creo que no es el ámbito del debate, al menos al cual me han invitado ustedes. Simplemente eso. Gabriel, retomando la pregunta y después de tu aclaración, ¿qué es lo que significa dentro de todo esto, ¿no? Este reconocimiento para los pueblos indígenas? Y ahora también tomándote la palabra, mencionás que este no es un falso debate, porque sí, hay quienes evidentemente dicen que hablar de la república versus el Estado plurinacional es algo que no tiene sentido, pero en tu opinión personal, pues, estás dejándolo clarísimo. Para los pueblos indígenas, ¿qué es lo que esto significa? Y en caso de que el tema de volver a la república cobraría más fuerza, ¿cuánto perderían estos sectores? Sí, creo que
Los pueblos indígenas son los constructores de esta noción de plurinacionalidad a partir de su propio reconocimiento. En un ámbito estricto, el territorio, el reconocimiento de los territorios indígenas, como lo dijo muy bien Dunia, la consulta previa, todo lo que se ha constitucionalizado, pues es un avance fundamental, ¿no? Para entender un Estado plural, en un Estado donde caben 36 nacionalidades, quizás se deberían haber reconocido mucho más, ese es otro debate, pero en el cual tienen dominio sobre sus territorios, donde se reconoce su lenguaje, donde se reconoce su identificación, su propia identidad compuesta, así como son bolivianos, también son aymaras, así como son bolivianos, también son quechuas, también son guaraníes, y no dejan de ser bolivianos porque es una identidad compuesta, ¿no? Entonces, sin duda creo que volver a la noción republicana, con todo su simbolismo, con todos sus valores, con toda esa vieja lógica de la política eurocéntrica, pues va a restar muchísimo a las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos en función a su territorialidad, al reconocimiento de su lenguaje, al reconocimiento de sus nacionalidades, al reconocimiento de la propia pluralidad que tiene Bolivia, ese falso debate también que se ha impuesto de la huipala, ¿no? La huipala es un símbolo occidental, es un símbolo incluso colonial de los españoles, pero en realidad, si vos preguntas a los pueblos indígenas, te hablan de la decodificación del arco iris. En todos los pueblos indígenas, el arco iris es algo muy simbólico para ellos, y la huipala representa simplemente la codificación del arco iris, por eso tienen los mismos colores. Entonces, creo que tenemos que ahondar muchísimo más, en vez de estarnos preocupando por volver a viejas nociones de la política pasada, de la política liberal, de la política neoliberal. Tenemos que empezar a seguir construyendo los paradigmas que nos plantea la Constitución Política del Estado, seguir planteándonos el paradigma y desarrollando mucho más a profundidad el paradigma de lo que es la plurinacionalidad, el paradigma de la descolonización, el paradigma de la diplomacia de los pueblos. Ya está constitucionalizado, pero nos falta todavía ahondar mucho más en ello. Creo que a eso tenemos, y en eso tenemos que ocuparnos todos los intelectuales orgánicos, toda la gente que tiene vasta experiencia en la administración estatal, como nos hizo notar Dunia, y pues toda la gente que también está comprometida con la continuidad de lo plurinacional en contraposición a los republicanos. Romanet, te pido la palabra porque claro que sí. me voy a atorar si no hablo. Yo creo que desconocer todo lo que ha sido el proceso de 1990 con la primera marcha indígena por territorio y por dignidad, por ejemplo, es un error, y es un error muy grande de parte de los partidos políticos que han estado en oposición al Estado plurinacional. En 1994 ya hay un reconocimiento con la ley 1585, por ejemplo, de todo lo que vienen a ser estos derechos sociales, económicos, culturales de los pueblos indígenas, ¿no? Yo digo, ¿por qué el miedo de utilizar estos conceptos que han sido parte de una demanda histórica, de una lucha social? ¿Por qué el miedo de querer quitar todo aquello sin darse cuenta de que desde la sabiduría popular, aquel voto duro no es porque la gente sea tarada o porque la gente no entienda o porque no tenga academia? Yo creo que quienes estamos nosotros viviendo este proceso y hemos acompañado este proceso, decimos que no hay que tenerle miedo. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Representación, una representación que sea proporcional. Por eso me ha parecido ocioso el hecho de que la gente empiece a discutir el voto 1-1 ciudad-campo, por ejemplo, porque esa ha sido una demanda de los pueblos indígenas, pero además de ese reconocimiento de quienes viven en el área rural y quieren tener una representación. Y el otro tema, que es mínimamente el que nosotros podamos identificar políticas públicas como prospectivas que van a ir a beneficiar a esta población con la cual tenemos nosotros una deuda histórica. Por eso nosotros hablamos de restitución de derechos vulnerados, porque estamos hablando de una población que ha sido mirada no como ciudadano de segunda, ciudadano de tercera. Entonces, nada más eso pedimos. Y quienes trabajamos con el tema de las mujeres hacemos lo mismo. ¿Por qué nosotros hemos dejado todas aquellas conquistas de las mujeres por querer ahora sentirnos incluidas dentro de lo que nosotros hemos trabajado para ver que era una exclusión la que se hacía con las mujeres, ¿no? Aquí el tema de la paridad, por ejemplo, de la alternancia, todas aquellas luchas que nosotros hemos hecho
que pareciera que por nada más que alguien se quiso postergar en el poder, todo eso debe quedar atrás. Y creo que no va a ser posible. ¿Y cómo lo vamos a ver nosotros? Lo vamos a ver reflejado cuando la gente vuelva a votar por aquello que nosotros en este momento también hemos rechazado, porque hemos sido parte de ese movimiento de los 21 días para decirles, señores, no se pueden postergar en el poder, somos un gobierno democrático y por lo tanto la alternancia también es importante en la administración del Estado. Nada más. Bien, Norma, gracias. Dunia, a ver, más allá de los conceptos, más allá de lo que está en nuestra Constitución, ¿somos o no somos un país que reconoce y que garantiza los derechos de todas las naciones que están incluidas en este Estado plurinacional? O sea, en la Constitución sí, y eso ha sido un avance, pero desde que nació la Constitución, que hemos estado siguiendo con muchísima atención, tenía que haber en la Asamblea Constituyente 34 representantes directos de cada pueblo indígena, directos, elegidos por normas y procedimientos propios, pero el MAS solo permitió que hayan 7. Hay 7 circunscripciones especiales, o sea, así está, no estoy mintiendo, es lo real. Entonces, hubo desde ese momento, subordinación al MAS. ¿Y quiénes lo dicen? Autores, pues, indigenistas, por ejemplo, Silvia Rivera Cusicanqui, aquí les muestro su libro. Aquí hay otro autor, Huáscar Salazar, que dice, nos robaron el proceso de cambio, se han adueñado del proceso de cambio, donde explica cómo las demandas originales, las demandas reales de los pueblos indígenas no se han cumplido porque se convirtió en un gobierno corporativo, extractivista, que puso por encima en el TIP, ni se notó. Tengo que hablar de la realidad, o sea, manejo los conceptos, pero tengo que hablar de qué pasó en un gobierno extractivista. Entonces, deberíamos buscar la defensa de los territorios. No digo a un partido, a todos. La defensa de la calidad de vida de los pueblos indígenas, no solo que esté en la Constitución reconocidos, que realmente se les apoye. Pero ¿qué está pasando? Por ejemplo, en el Beni, que se ha aprobado el plan de uso del suelo durante el gobierno del MAS y se lo ha ratificado porque es un modelo empresarial extractivista de un gobierno y de otro. Entonces, lo mismo ha mencionado la Huipala. La Huipala fue apropiada por el MAS, por eso las personas en las ciudades como que identifican Huipala más, ¿no? En un momento de mucha polarización política. Entonces, los que hemos seguido con mucha esperanza, y la incluyo a Yalila porque estábamos en pastoral social, no en ningún partido, viendo esa inclusión, esos cambios, esta participación, nos hemos visto frustrados porque predominó un gobierno corporativista para unos sectores, para una élite. Ahora es otro momento y ¿qué harán los partidos? Eso ya escapa del análisis, no solamente se puede hablar de qué demandaríamos que las mujeres mantengan la representación. No estoy de acuerdo con mujeres que dicen yo tengo el mismo derecho y no quiero que hayan espacios para mí, que sea un ciudadano un voto. No, esos avances ya no se retroceden, o sea que en el Tribunal Electoral, que en el Tribunal de Justicia, que haya paridad entre candidatos a presidente y vicepresidente, que haya paridad en los diferentes espacios de poder, llámese como se llamen. O sea, lo que quisiera es que haya realmente una ética política donde se cumpla todas estas demandas y no solamente que se vea como un tema conceptual o teórico. O sea, si está en la Constitución, ya se logró y listo, ¿no? Sino que realmente se cumpla.
con una boca llorábamos por la consulta previa, porque ella dominaba conceptualmente y me decía, esto no es consulta previa, se están haciendo la burla y nosotros estamos entrando en este juego. O sea, hacen una ley, yo no soy abogada, por eso reclamo de esto, una ley y otra que le está quitando efecto para que los empresarios mineros puedan entrar a cualquier comunidad indígena, y eso ha pasado y han muerto comunarios defendiendo sus tierras en este gobierno que acaba de pasar. Entonces, es una utopía tal vez, pero que se respeten los derechos de los pueblos indígenas, de las mujeres, que hay una verdadera inclusión y un Estado social, de derecho, con todos los epítetos que se le quieran dar, pero que de verdad se cumpla lo que queremos llegar. Eso es lo que podría decir. Gracias. Claro. A ver, en una época como la que estamos viviendo hoy, es pues un poco difícil alejarnos del tema electoral, es un poco difícil no mencionar a los partidos políticos, y traslado esta pregunta para los tres también, por favor, si es que pueden responderme, así planteadas las cosas como las estamos viendo. ¿Ustedes creen que que existe un partido político que pueda garantizar y consolidar esta construcción de un Estado plurinacional como tal? Gabriel, por favor. Bueno, gracias, Romanet. Al principio, Dunia hacía una diferenciación bastante precisa entre Estado y gobierno. Creo que esta conversación nos retrotrae nuevamente a ubicarnos que estamos hablando de Estado y no así de gobierno, ¿no? De la construcción de una noción de Estado diferenciada, la noción de Estado republicana versus la noción de Estado plurinacional. Ese es el meollo de este asunto, o al menos para eso me invitaron. Dunia habla como la jefa de campaña del movimiento al socialismo, a cada rato retrotrae, posiciona, no sé, no veo el afán de posicionar al movimiento al socialismo en el debate. En fin, si vamos a seguir en ello y hablar de partidos políticos, también hay que hablar del simbolismo de la propia Huipala en su propia quema, porque así como Dunia decía que la gente se identificaba la Huipala con el movimiento al socialismo, también en la ciudad de La Paz, yo vivo acá en La Paz, por supuesto en otras latitudes de nuestro país, se ha quemado este símbolo, ¿no? ¿Por qué se ha quemado entonces este símbolo? ¿Por qué lo han cortado los policías de su uniforme? ¿Por qué los militares han ido a Palacio sin el reconocimiento de ese símbolo patrio? Hablar de este simbolismo también es importante, ¿no? Y es clave posicionarlo. Sin duda, creo que la construcción en esta noción diferenciada de Estado republicano a Estado plurinacional tiene que ser y volver a ser encabezada por el partido que tuvo, si quieren, la suerte histórica de aparecer en el momento exacto de las acumulaciones revolucionarias históricas y ha podido aglutinarlas, que es el movimiento al socialismo. Por supuesto que si se ha incorporado en la Constitución Política del Estado la noción de plurinacionalidad y ha sido el movimiento al socialismo quien ha pues labrado este camino, tiene que seguir nomás y lo va a representar, por supuesto, un movimiento al socialismo regenerado. No estoy hablando de un movimiento al socialismo que con el paso de los años se ha ido degenerando, sino de un verdadero movimiento al socialismo en su noción de instrumento político para la soberanía de los pueblos y no en su noción de partido político a la vieja ultranza, liberal o neoliberal. Ahora bien, me preocupa muchísimo, si vamos a hablar de partidos políticos, cómo se retrotrae en este simbolismo Carlos Mesa, Yanine Áñez, Luis Fernando Camacho, al simbolismo republicano, que es muy fuerte y hay que saberlo identificar. Una sola religión, ¿no? Un solo territorio, una religión oficial, un lenguaje oficial, una sola nacionalidad. Todos somos bolivianos, no existen los aymaras, no existen los quechuas, todos somos bolivianos, ¿no? Es importante entonces hacer la diferenciación de Estado republicano versus Estado plurinacional. Y por supuesto, si queremos virar en este debate al ámbito electoral o al ámbito de los partidos políticos, con mucho gusto lo hacemos y pues nada, eso simplemente. Gabriel, gracias, gracias. Dunia. Ya. Vuelvo al inicio.
creo que es una falacia hablar como una contraposición, o sea, ha sido creado, así teorizado, pero yo no estoy de acuerdo. Creo que hay una división entre forma de gobierno, república o monarquía. Somos república y hay distintos tipos de repúblicas, una república más representativa, menos, y así. Pero sí hemos sido y seguimos siendo una república. Ahora, en la forma de Estado, o es unitario o federal, seguimos siendo unitario, con autonomías. Ahora, las autonomías han avanzado más o menos. Entonces, este es un desafío para los partidos, hacer avanzar las autonomías o evolucionar de otra manera, pero tiene que haber una descentralización de recursos, ¿no? Entonces, no puedo decir qué partido sería el que va a llevar adelante todas las demandas que sigue teniendo el pueblo boliviano, o sea, todas las contradicciones, tanto de inclusión de los pueblos indígenas. Con este tema del plus vemos que sí sigue existente este problema y que va más allá incluso de origen indígena, ¿no? Es una forma de concebir cómo se va a hacer la producción o no. Claro. Siguen habiendo las demandas de inclusión de las mujeres, siguen habiendo los temas de violencia, siguen habiendo muchos problemas que falta por resolver, tanto estructuralmente como la crisis actual. Entonces, creo que es un falso debate decir que tenemos que recuperar el Estado republicano o tenemos que mantener el Estado plurinacional cuando sea solamente un recurso discursivo y no se plantee en la realidad. Eso sería. Gracias. Dunia, independientemente de quién entre al nuevo gobierno, ¿cómo, si es que podemos dar una fórmula, si es que existe, cómo se puede garantizar esta consolidación del Estado de Derecho con su plurinacionalidad, con lo diversos que somos? ¿Cómo podemos consolidar esta plurinacionalidad que no solamente está en la Constitución, sino que está pues reconocida por todos y por todas las bolivianos y bolivianas? Aunque parezca que no tiene importancia, importa mucho la calidad humana y el compromiso social de los gobernantes y las gobernantes. Influye muchísimo. O sea, que hayan personas que acepten la representación de los pueblos indígenas, desde los alcaldes, desde los gobernadores de los departamentos y en todas las instituciones, que no solamente reciban a los de su partido, sino a todos, digo en general, y igualmente que haya una verdadera participación política amplia de la sociedad. Eso es lo que se ha restringido y eso es lo que necesitamos. Yo no entraría, o sea, si dependiera de mí, pero no depende en nada, inmediatamente en semejante crisis en que nos encontramos a hacer reformas constitucionales, algo así, sino a tratar de gobernar bien, de incluir y de hacer cumplir ya todo lo amplio que la Constitución dice y que, bueno, que es un proceso que se ha logrado. Ya creo que sería como otra vez el error que siempre cometemos, borrón y cuenta nueva, empezar de cero, poner otro nombre ya también a Bolivia y así. Entonces, tal vez en un mediano plazo, pero lo primero que había que hacer es un verdadero compromiso social, una sensibilidad para cambiar las cosas. Claro. Norma, ¿cómo se puede garantizar, cómo pueden los gobiernos garantizar esta consolidación del Estado plurinacional? Yo aquí debo mostrar mi preocupación por dos elementos. Uno, que yo he leído los programas de gobierno y me han parecido improvisaciones, y digo porque he leído todos los programas de gobierno, pero también he visto incoherencia entre lo que está escrito y lo que nosotros estamos manejando dentro del discurso de la vocería. Eso realmente me preocupa, porque la importancia de los programas de gobierno justamente está
porque son elementos centrales en los que nosotros, a ese partido que va a querer administrar el Estado, nosotros podemos solicitarlo, demandarle, exigirle, exhortarle de que no está cumpliendo con el programa de gobierno, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay solamente un elemento que nosotros podemos pedir, y es que las agrupaciones y los movimientos sociales, pero no los movimientos sociales de los cuales se apropiaron del nombre el movimiento al socialismo, sino aquellas demandas sociales de grupos de mujeres, de grupos de indígenas, de grupos populares, de movimientos que han surgido como naturales y que se los ha reconocido en el año 1994, que no bajemos la guardia, que no bajemos la guardia, que elaboremos nosotros demandas, que en las instancias de gobierno, porque después se vienen las subnacionales, mal llamadas subnacionales las elecciones, y creo que ahí nosotros deberíamos pedirle, acompañar a estas organizaciones para que ellos puedan en verdad exigir las demandas que son propias y que la vamos a ver plasmada en conflictos sociales. O sea, no es en vano que nosotros veamos los conflictos sociales. Hemos tenido nuevamente el modelo serrucho de la intensidad de los movimientos sociales pidiendo y solicitando que se cumpla con la agenda que se había prometido, ¿no? Entonces, creo que de aquí en adelante, quienes estamos haciendo vocería y generando opinión pública, tenemos un compromiso, y es el trabajar en son de la equidad, con esa mirada diferenciadora de quienes más necesitan, pero en búsqueda de la igualdad, que no es un discurso del anterior gobierno, que es una lucha social de todos quienes hemos puesto desde la academia, desde cualquier tipo de militancia, de que esto se pueda mejorar, ¿no? Yo con eso, vuelvo a decir, estoy muy preocupada por la incoherencia que veo entre lo que veo en los programas de gobierno y en los discursos de la vocería, ¿no? Que hasta vergüenza me da de que gente que en algún momento había trabajado propuestas con nosotros se haya olvidado. Y digo nosotros desde ese trabajo que ha recordado Carmen Dunia, desde el trabajo de la pastoral social, preocupada justamente por aquel momento histórico en el que nosotros hemos planteado nuestra esperanza de tener un país con mejores condiciones, con mayor igualdad, con mayor participación y que nos saque de la pobreza, que hasta ahora esa pobreza siempre ha tenido rostro indígena y de mujer. Bien, Norma. Gabriel, ¿cómo se garantiza esto? ¿Cómo se puede lograr esta consolidación? Más allá del partido o de quien sea o no sea presidente en estas elecciones que vienen. Bueno, primero, creo que todas las organizaciones políticas, todos los partidos que participan en las elecciones tienen que tener muy claro que las repúblicas son pues parte del museo de la teoría política. Si vamos a seguir en esas concepciones eurocéntricas, en esa mentalidad colonial, en esa mentalidad de que no se puede proponer nuevos paradigmas civilizatorios, nuevos paradigmas políticos desde el sur del mundo, pues vamos a errar el camino para gobernar este país, no sin referirme a partidos. En general lo digo para todos los que se están postulando. Ahora bien, entender el Estado plurinacional es clave para saber, y todas las fuerzas políticas tienen que entenderlo, que este Estado plurinacional sigue en construcción. Necesita no solamente constitucionalizar todo lo que hemos hablado, que ya está constitucionalizado, sino desarrollarlo constitucionalizado. Les hablaba hace un momento de la plurinacionalidad, les hablaba hace un momento de la diplomacia de los pueblos, que pues tiene que ser mayormente, tiene que ser profundizado, ¿no? De una mejor manera, y el próximo gobierno seguramente lo hará. Trabajar en el ámbito superestructural. Ahora, quienes desconocen o niegan la plurinacionalidad o piensan que es una cuestión de cambio de nombre únicamente, poco pueden hacer para seguir construyendo este Estado plurinacional. Simplemente esas dos concepciones y nuevamente esa diferenciación del Estado republicano versus el Estado plurinacional. Bien, muchísimas gracias. El tiempo realmente voló.
Una vez más, les agradezco mucho por haber participado. Este intercambio de opiniones es realmente lo que se necesita en tiempos como estos. Y pues nada, esperamos que en las siguientes oportunidades que también nosotros podamos volver a convocarlos, ustedes estén dispuestos para compartir con la ciudadanía todo lo que ustedes puedan aportar. Gracias, Dunia, Norma, Gabriel, gracias también a la gente que se ha conectado, a la gente que nos está siguiendo. Se acercan ya las elecciones, falta poco y esperemos pues que todos estemos con esos ánimos de poder elegir con mucha cautela y con mucho razonamiento principalmente. Gracias y bueno, si es que ustedes tienen algo más que aportar, tenemos unos segunditos todavía. Sí, muchas gracias por la invitación y ha sido un debate muy interesante, tanto en la parte teórica como en lo que fue el ejercicio del poder y el avance o retrocesos de este Estado plurinacional. Gracias, Dunia. Norma. Yo también, para despedirme, agradecerles a ustedes por tomarnos en cuenta. Como Colegio de Sociólogos nosotros estamos reflexionando, aunque lo hacemos ahora una vez al mes, vamos a tener que hacerlo una vez por semana, porque creo que nuestra tarea está justamente en poder dilucidar estos aspectos que nos parece que deberían entrar, y creo que todavía tenemos tiempo para aquellos que están pugnando por ir al gobierno, de que puedan rearmar sus programas de gobierno y pensar de que no es cambiando y trastocando cosas que están solamente en papeles, sino aplicar en lo que son demandas sociales de grupos y sectores importantes, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Gracias, Norma. Gabriel, lo último. Bueno, Romanet, ha sido un placer compartir contigo, ha sido un gusto conversar, debatir con Dunia, con Norma, compartir con ustedes en el avispero y pues espero encontrarnos en futuras oportunidades. Un abrazo gigante. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.